se quedan y a los que se van también. Adiós a los que se quedan y a los que se van también. Adiós a Huesca y provincia, a Zaragoza y Teruel. Adiós a Huesca y provincia, a Zaragoza y Teruel. Y esta es la lavanda del viento, la lavada del que se fue. Y esta es la lavada del viento, la lavada del que se fue. Que quiso volver un día, pero eso no pudo ser. Que quiso volver un día, pero eso no pudo ser. Las alabadas de mi tierra se entonan por la mañana. Las alabadas de mi tierra se entonan por la mañana. Para animar a las gentes a comenzar la jornada. Para animar a las gentes a comenzar la jornada. A
Bueno, hoy en día, como diréis, y la guía que os voy a acompañar durante todo este recorrido de Belchite antiguo. Bueno, os voy a contar algunas de las características que tenía la población, aunque luego nos iremos parando por algunos puntos, yo os iré explicando todo lo que fue pasando. Belchite tenía 3 entradas, flanqueadas todas ellas en la parte superior por capillas. Estos arcos son mudéjares del siglo XVII y XVIII y se construían por las poblaciones de Aragón. El arco de la villa, al norte de la población, el arco de San Roque y al finalizar esta calle, en el otro extremo, el arco de San Miguel. La población no estaba amurallada, la muralla la hacían las propias viviendas, que estaban adosadas unas a otras y solo se podía entrar por las puertas. Belchite tenía 3.800 habitantes cuando empieza la guerra civil, aunque con anterioridad llegaron a vivir hasta 5.000 personas. Era un pueblo bastante importante para aquella época, cabeza de partido judicial. No se sabe por qué Belchite siempre ha sido un punto estratégico, aparte de la guerra civil que ya marcó a la población por sus batallas y posteriormente por su abandono. También pasó la guerra de independencia y la guerra carlista. Cuando comienza la guerra civil en 1936, Belchite estaba gobernado por un alcalde socialista y se quedó un poco a expensas de lo que pasa en la capital aragonesa. Zaragoza es tomada por los nacionales y a los pocos días ya viene hacia Belchite un destacamento de la Falange con ayuda de la Guardia Civil, destituyen a este alcalde socialista, posteriormente lo apresan. Y también con gente afín a ese régimen van llamando durante ese año, no según qué viviendas, y se sabe que alrededor de unos 200 vecinos son apresados y posteriormente fusilados. La población se quedó tomada por el Ejército Nacional. Ellos durante este año van a hacer también fortificaciones alrededor de la población. Al finalizar esta calle, en el otro extremo hay una montaña que se llama el Calvario o el Saso. En esta montaña, la veremos después, en esa montaña los nacionales van a colocar su mayor punto de defensa, colocan cañones, carros de combate, ametralladoras. Está muy bien situada porque está en un cruce de carreteras dirección Zaragoza-Cataluña-Teruel. En agosto del 36 también viene a Belchite el comandante Santa Pau, que era de la Falange. Con él también llega el tercio de Almogávares y el tercio de Montserrat. Entre ellos, los que ha tomado el pueblo con anterioridad son alrededor de unos 3.000 soldados, que toman Belchite del 36 y lo van a seguir manteniendo en 1937. Bueno, por otro lado, el ejército republicano también va avanzando, sometiendo a todos los pueblos del Bajo Aragón a su paso. La columna de Urruti llega a Bujaralón, y aquí en la zona de Belchite, esa zona del Calvario, llega la columna de Ortiz. Hay un enfrentamiento bastante grande en esa zona, pero al final son rechazados y tienen que retroceder. La mayor batalla de Belchite data del 24 de agosto al 6 de septiembre de 1937, que es cuando Belchite fue tomada por el ejército republicano. Eso lo iré ampliando un poquito más adelante. La población era una población típicamente mudéjar, con una calle principal que es esta, la calle Mayor. Es el eje del pueblo, va de un extremo a otro. Luego tiene varias calles secundarias que lanzan por los edificios más importantes. El resto del trazado eran calles muy estrechas, incluso muy tortuosas y con callejones sin salida. En la calle Mayor podemos ver casas típicamente aragonesas renacentistas, como puede ser esta de la izquierda. En la parte superior están los arcos de medio punto, esta ubicación estaba destinada a los graneros. En la parte central estaban las habitaciones y en la parte inferior el patio, la cocina, la despensa y posteriormente se pasaba a las cuadras. Todas las casas de la calle Mayor, todas tenían bodegas, incluso muchas de ellas se comunicaban mediante túneles con la bodega de la casa de enfrente. Estas bodegas y estos túneles vino muy bien a la gente civil durante los días de la batalla porque la gente civil se recluyó en ellas. Belchite no se quedó como lo vamos a ver hoy en día después de la guerra civil, estaba mucho más levantado, aunque sí que la tercera parte de la población estaba seriamente dañada o destruida, pero se sigue viviendo durante muchos años. Se empieza a abandonar en 1954 y se abandona en su totalidad en 1964, muchos años después. La decisión de abandonar el pueblo fue decisión política. Os lo explicaré al final. Una vez que se abandona el pueblo se queda abierto. A Belchite siempre ha venido gente a visitarlo, gente con respeto, pero también ha habido mucho vandalismo, ha habido mucho expolio. La gente se ha llevado ladrillos, tejas, maderos. La mayoría de las viviendas de la calle Mayor tenían balcones, como vais viendo, mucha de esta forja ha desaparecido, entre otras cosas. Al final el ayuntamiento, pronto eran 5 años, decide cerrarlo, sobre todo para evitar accidentes y también para intentar mantenerlo el mayor tiempo posible. Dado la demanda que había, la gente quería saber lo que había sucedido, se decidieron hacer las visitas guiadas. Y bueno, vamos a ir más adelante y nos iremos parando por unos cuantos puntos. He puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas, las que no rompió la vida, la lluvia y la ventolera de nuestra dura derrota. Rota permanece aquella que levantamos al cielo, pensando que la justicia crecería
como un vuelo. Bastante religiosa. En el interior había 5 iglesias, las seguimos viendo a lo largo del recorrido. En el exterior de la población, dirección Fuente de Todo, seguimos manteniendo el santuario del Cuello, es muy bonito de ver. Pues solo es abierto los domingos por la mañana, si alguno paséis por la zona, no dudéis en visitarlo, os gustará. En el otro extremo de la población, a 1 kilómetro, estaba el seminario menor. Hoy en día solo quedan los restos de la iglesia, pero ahí había un edificio impresionante. Tenía tantas ventanas como días tiene el año y venían muchos seminaristas a estudiar y también le daba bastante vida al pueblo. Vamos un poquito más adelante. Y vimos como al final solo nos quedó el recuerdo de un mástil desarbolado y unos jirones de tela rotos por el vendaval. He puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas, las que no rompió la vida. En esta vivienda estuvo en alquiler el médico del pueblo después de la guerra civil. Aunque la persona pertenecía a una persona bastante adinerada de la población, como muchas de la calle Mayor. Bueno, en esta vivienda también anteriormente estuvo el Tribunal de Santo Oficio, la Santa Inquisición, y en las bodegas estaban las mazmorras, donde estuvo apresado un bandido bastante conocido de la zona. Se llamaba Calzapre. Justo enfrente de esa pared rojiza y estaba el hospital municipal, que después de la guerra civil se llamó José Antonio Primo de Rivera. En la parte inferior de ese hospital estaba la capilla de San Antonio. Belchite tenía muchas más capillas repartidas por todo el pueblo. Bueno, os he dicho que al finalizar esta calle al fondo está la montaña del Calvario, donde la toman los nacionales. Por otro lado, en aquella dirección, al sur de Belchite, a 2 kilómetros de aquí, hay otra montaña que es el sitio más elevado de la zona, se llama el Cabezo del Lobo. Allí en esa montaña llegan milicianos de las cuencas mineras, la perforan, hacen un túnel. De ese túnel abren 4 bocas en dirección hacia Belchite, en las cuales colocan 4 cañones. Ya se sabe que la Navidad del 36 lanzan 4 cañonazos sobre la población, incluso alguno de ellos también va dirigido hacia la zona del Calvario, dejando utilizadas algunas de estas piezas de ambos bandos. Al principio, los que están en esa montaña son anarquistas independientes, habían formado lo que es el Consejo de Aragón, pero tras graves enfrentamientos entre los altos mandos en la zona de Cataluña, estos altos mandos son destituidos del cargo, las milicias son militarizadas y forman un nuevo ejército. Este nuevo ejército es el Ejército del Este, que es el que va a hacer ofensiva sobre la capital aragonesa. Está formado por alrededor de unos 70.000 soldados al mando del general Sebastián Pozas, y de estos 70.000 soldados, la tercera parte de este ejército se va a quedar al sur de Belchite. Nunca va a conseguir pasar de esta zona porque los nacionales que han tomado la población no les van a dejar pasar, aunque ellos lo que quieren es tomar la capital aragonesa. Luego os sigo contando. Vamos un poquito más adelante. Era el casino. A este casino hubo un tiempo donde no toda la gente podía entrar, entraba solo la gente que tenía un cierto nivel alto. Incluso en ese jugaba con bastante dinero, había gente que perdía todas sus propiedades. En este casino, después de la guerra civil, también cantó en más de una ocasión el cantautor aragonés, José Antonio Labordeta. Su padre era de aquí de Belchite, y él, cuando empezaba con su guitarra, pues ya amenizó alguna noche en este casino. Por aquel entonces ya empezaba a cantar canciones de protesta, le echaban en alto y decían, pero chico, cállate que te van a matar. Y bueno, no le quedaba otra más que cambiar y cantar lo de siempre. Este otro edificio de aquí, blanco, era el auxilio social. Durante los días de la batalla del 37 se convierte en un improvisado hospital. Aquí los muertos se iban amontonando, no sabían muy bien qué hacer con ellos. Justo arriba hay un pozo, ese pozo estaba destinado a echar aceitunas. Por aquellos días el pozo estaba vacío y decidieron utilizarlo para echar algunos de estos cadáveres. Unos años después de la guerra, Franco hace este pequeño monumento que vamos a subir a ver, en honor a sus caídos. Incluso viene el rey don Juan Carlos a la inauguración antes de ser proclamado rey. La lluvia y la ventolera de nuestra dura derrota, rota permanece aquella que ponía libertad, y que vamos convencidos que al terminar la batalla esta íbamos a ganar. Pero todo fue una amarga e inútil desesperanza cuando vimos que las huellas de los grilletes dejaban duras marcas sin borrar. Eran soldados que caían heridos, fallecían, al final los echaban al pozo hasta que se llenó.
Así que cuando hicieron este monumento, a varios de ellos se los llevaron al Valle de los Caídos en representación de la batalla de Belchite. El resto siguen estando ahí. Sí que hay gente del pueblo que sabe, no es mi caso, pero hay gente que sabe, por ejemplo, dice que sabe que está su abuelo ahí, porque otra persona de la población vio cómo la echaban. Como veis, pues ahora con Todos Santos siempre hay alguien que trae pues algún ramo para algún familiar. Y bueno, cuando el pueblo estaba abierto, sí que este monumento estaba cerrado, pero eso no quita para que haya sido totalmente expoliado. Como veis, han quitado las cruces, también unas antorchas que había alrededor, y también tenía un pequeño altar. Y he puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas, las que no rompió la vida, la lluvia y la ventolera de nuestra dura derrota. En la Plaza Nueva, como en la mayoría de las plazas había unas fuentes, bueno, luego la vemos. Bueno, os he dicho que el Ejército del Este o el Ejército Republicano, ellos van a hacer una ofensiva sobre la capital aragonesa, rodeándola por los 4 costados. Al mismo tiempo que toman la capital, quieren evitar que el Ejército Nacional tome la zona norte de España. Los nacionales habían tomado Bilbao, están a punto de tomar Santander y Asturias, y con eso pues tomarían gran parte de la zona norte. Para evitar esto hacen esa ofensiva hacia la capital. Aunque no consiguen lo que querían, los nacionales no mandan tropas de esa zona hacia Zaragoza. Sí que mandan parte de un ejército de la zona de Madrid, con ellos llega la aviación alemana y la aviación legionaria italiana. Se hacen dueños de todo el cielo de la capital, hay muchas bajas por parte del ejército republicano. Aparte de esas bajas, la tercera parte de ese ejército que se había quedado al sur de Belchite nunca consigue pasar de esta zona. Lo que es la ofensiva de Zaragoza pierde fuerza y acaba fracasando. Acaba fracasando al tiempo ya que los nacionales toman toda la zona norte. En agosto de 1937 la situación de la República era bastante complicada. Lo que había sido un plano secundario, que es tomar Belchite, pasa a ser el primordial. Deciden tomar Belchite también pues para mantener la moral alta del reciente creado ejército y también para que la prensa internacional hable de que son capaces de hacer una ofensiva con éxito. Los soldados republicanos van saltando todos los puestos que tenían al sur, de todas las trincheras, se van acercando al núcleo urbano, aunque con Belchite estaba totalmente fortificado. Habían colocado ametralladoras en todas sus torres, cualquier ventana que daba al exterior, allí había un soldado. No conseguían entrar por ningún lado. Belchite empieza a ser bombardeado por el ejército republicano, aunque también hay que decir que también viene aviación por parte de los nacionales. Ellos dicen que estas bombas van dirigidas hacia esos soldados para que no consigan acceder a la población, aunque muchas de ellas también caen sobre los edificios de Belchite. Hay una acequia, la acequia Becú, que rodea a la población por toda esa zona, va haciendo linde. Sus aguas vienen del río Aguas Vivas y a la que abastecía a la población de suministro de agua. El ejército republicano corta las aguas, deja a la población sin suministro. Al no tener agua, los soldados republicanos acceden por ella. La acequia pasa justo por debajo del altar mayor de la iglesia de San Agustín, la que veremos al final. Allá hacen un agujero y por ahí es por donde consiguen entrar. Los primeros que entran es el batallón Lincoln de las brigadas internacionales americanos. En esa iglesia hay una batalla impresionante, pero como iban muchos consiguen acceder. Van tomando las primeras viviendas de la plaza de San Agustín, se van dirigiendo hacia el arco de la vía donde nosotros hemos salido. Abren las puertas para entrar con los carros de combate, pero los carros de combate nunca consiguen entrar a Belchite. La calle mayor ya estaba llena de escombros. La toma de Belchite fueron 13 días interminables de batallas muy constantes, tanto de día como de noche, y fue casa por casa y cara a cara. Bueno, incluso los soldados nacionales iban agujereando los tabiques de las viviendas del arco hasta esta plaza, luego os diré por qué, sin salir al exterior. El ejército republicano va avanzando de aquella zona hacia el otro extremo. Conforme iba tomando las manzanas, colocaba unos paños rojos en los tejados, así su propia aviación no hacía bajas en su mismo ejército. La zona más bombardeada de Belchite, desde esa plaza, la plaza vieja, hacia el fondo, hacia San Martín. Aquellos días cuentan que fueron horribles. Lo único que se oía eran bombas, disparos, gente pidiendo auxilio, chillidos por todos lados, un desconcierto total. La gente incluso no sabía dónde estaban sus familiares. Con el paso de los días, sobre todo mujeres, niños y ancianos, se fueron recluyendo en las bodegas y en los túneles, y también en las cuevas que hay en la zona alta. Los dos últimos puntos donde estuvo el Ejército Nacional, la foto de la iglesia de San Martín, donde iremos dentro de un momento, y el último de todo es la plaza nueva, que la mantienen hasta el final. A las fuentes, pues sobre todo venían las mozas con los cántaros a recoger el agua. También eran puntos de encuentro donde los chicos se acercaban a ver si veían a la moza que les gustaba. La chica llenaba el cántaro, se marchaba por la calle que había venido, pero si había visto al chico que lo hacía tilín, tiraba el agua y regresaba otra vez. Era la manera que tenían de llegar por aquel entonces. De ahí el dicho de cantar de eso, si a la fuente al final el cántaro se rompe. Pues al final se rompía. Pero si habéis fijado en una de las fotografías que había en la parte superior
del Arco de la Villa. Está una foto con esta fuente con mujeres alrededor. Y esa fotografía está en la fachada del ayuntamiento. El ayuntamiento estaba justo en esa esquina pegado a la Casa Dona. Hace muchos años que desapareció. Bueno, pues he dicho, la Plaza Nueva de la Plaza Vieja la separa una manzana de edificios. Nos vamos a ir hacia ella. Ahora estamos en la Plaza Vieja. Cuando termine la Guerra Civil en esta plaza colocan una cruz de madera más pequeñita que esta y luego la sustituyen por esta otra. Esta cruz se la hacen forjar a los presos republicanos, todavía no hay presos, pero ya veréis cómo los hubo. Les hacen construir esta y otra que hay en Jaén, en Andújar, en Santa María de la Cabeza. Exactamente igual que esta. Bueno, a esta le faltan 4 faroles impresionantes que había en esas chapitas que han desaparecido, como la parte superior de la fuente que también se la han llevado. Luego os diré por qué la colocaron justo en medio de esta plaza, que si no nos adelantamos. En el otro extremo de la plaza está la Torre del Reloj. Esta torre es mudéjar, es del siglo XIV. Solo tiene decoración en la parte superior porque la parte inferior estaba adosada a la iglesia y las viviendas. Aquí se sabe que antiguamente hubo una sinagoga judía y con la expulsión de los judíos la iglesia pasó a ser una iglesia cristiana, la iglesia de San Juan. En la parte superior, donde están esos arquitos, ahí había colocadas unas campanas. Esas campanas se sustituyen años después por un reloj porque la iglesia dejó de dar culto y se convirtió en un teatro de variedades. Se llamaba el Teatro de las Pampas, ya muy modernos para aquella época. Bueno, este teatro está en uso durante la República hasta la Guerra Civil. En 1938 la Legión Cóndor tira una bomba de 500 kilos y lo deja destruido. La torre fue el primer edificio que se restauró en Belchite. Se podía subir a la parte superior dado al gamberrismo que ha habido durante estos años. Hoy en día no se puede acceder. Le falta un tramo de escaleras. Es bastante conocida porque incluso salió una edición de sellos unos años después de la Guerra Civil. Y bueno, está torcida, pero toda la vida ha estado torcida. Hay muchas torres de iglesias en Aragón, mudéjares, que tienen una pequeña desviación. Pero eso no quiere decir que se vayan a caer, normalmente pues aguantan todas. Nos vamos a ir hacia la iglesia de San Martín, que está al fondo. Todas las banderas rotas, las que no rompió la vida. Hoy en día vemos el pueblo muy al aire, pero Belchite tenía 1100 edificios. Las viviendas estaban todas muy amontonadas. No sé si os habéis ido fijando, las viviendas estaban todas pintadas de azul, porque dice que así daba mucha más luminosidad al ambiente. Incluso se pintaba la parte exterior, los vanos de ventanas y balcones, incluso a veces también alrededor de las puertas de entrada, con este color azul, porque dice que protegían la vivienda sobre todo de las brujas. En el siglo XVI y XVII creían mucho en esas cosas. Si nos fijamos justo enfrente, ahí al fondo, donde está aquella antena y aquel edificio de piedra, esa es la montaña del Calvario, donde la toman los nacionales. En el lateral de esa montaña también hay trincheras y había puesto de ametralladoras. Justo debajo de la montaña pasa el cruce de carreteras, que os comentaba antes, y acababa la población. Aunque sí que había algún edificio que saltaba al otro lado de la carretera. La montaña del Cabezo del Lobo está en aquella dirección a 2 kilómetros, al otro lado del río Aguas Vivas, es mucho más alta que esta, y esa montaña hoy en día sigue manteniendo el túnel y las bocas donde colocaron los cañones. Desde ahí hay unas vistas impresionantes, se ve toda la comarca, bueno, toda la comarca de este lado. Nos vamos a ir ya hacia la iglesia de San Martín, que está al fondo. Rectangulares sobre la cárcel. Cuando entran los nacionales en el 36, a muchos de esos 200 vecinos que van cogiendo las viviendas los llevaban a esta cárcel, les daban palizas impresionantes, luego los cargaban en carros, los llevaban a la pared del cementerio, que está a 1 kilómetro, luego os diré por dónde, y allí en la pared del cementerio los fusilaban. Sí que la gente que vivía a los alrededores oía los horrores de estas palizas, hubo gente que huyó, gente lo conseguía, otros también en intento, también los mataban. A la derecha, esa pequeña portadita que hay, perteneció a la primera iglesia que hubo en Belchite, la iglesia de San Salvador. En el siglo XIX ya estaba en estado totalmente de ruina, pero ahí se sabe que antiguamente hubo una mezquita musulmana. En Belchite estuvieron conviviendo las 3 culturas, musulmanes, judíos y cristianos. Esta zona de aquí era la más antigua, donde las calles eran calles muy estrechas y con muchos callejones. El arco de San Roque, que las viviendas iban hacia él como en el arco de la villa donde nosotros hemos salido. Nos vamos a ir hacia la iglesia de San Martín, nos vamos a juntar con otro grupo. Y he puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas, las que no rompió la vida, la lluvia y la ventolera de nuestra dura derrota. Y he puesto sobre mi mesa
todas las banderas rotas y he puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas. Conforme vamos viniendo se nos va a la vista la iglesia de San Martín de Tous. Esta iglesia fue la iglesia principal de Belchite hasta la Guerra Civil. Lo que es la torre es mudéjar, es del siglo XV y XVI, la iglesia es mudéjar gótica y en esta iglesia hubo varias ampliaciones, sobre todo en el siglo XVII. La portada es de ese siglo, anteriormente estaba un poquito más adentro. Durante los días de la batalla del 37 la iglesia se convierte en otro improvisado hospital. También había gente civil que pensaba que detrás de sus muros estaba más protegido que las bodegas o los túneles. Con tan mala suerte, el día 2 de septiembre cae una bomba en uno de los nervios que sujetaba la mayor parte del techo de la iglesia y fallece la mayoría de la gente que había dentro. Solo se hace una misa una vez terminada la guerra civil y nunca más se vuelve a utilizar. La fachada se restauró el año pasado en octubre, tenía muchas grietas, sobre todo las pilastras que sujetan las columnas estaban en bastante mal estado. Y bueno, pues ha quedado bastante bien. A la derecha, ahí estaban las viviendas de los párrocos y en la fachada había lápidas en conmemoración a obispos que habían ido pasando por esta iglesia. Vamos a entrar a la iglesia, pero no entraremos a las capillas de la derecha, porque hay bastante peligro de desprendimiento. Nos quedaremos en la nave central y luego iremos a la de izquierda. Bueno, cuando pasemos por la puerta, hay un escrito en la puerta, es una jota, es la canción aragonesa, la escribió un chico que nació en plena batalla y dice un poco el haber vivido en un pueblo y tenerlo que abandonar. Si no sirve mi canción, pa' que se encienda tu alma, queme entonces mi guitarra, pero que crezca ya. Queme entonces mi guitarra, pero que crezca ya. La iglesia tenía 22 altares y en el altar central estaba la talla de San Martín de Tous. Hoy en día la iglesia del Pueblo Nuevo se sigue llamando igual, seguimos teniendo el mismo santo. A diferencia de la de hoy en día, esta sí que tiene capillas en los laterales. Como os he dicho, a la derecha no vamos a entrar porque están en bastante mal estado. Bueno, no sé si habéis oído por la ordenador cosas que pasan en Belchite y cosas que se oyen. Vamos. Este es el asunto donde más se sucede. Actualmente los móviles dejan de funcionar, las baterías se descargan. No siempre. Todos a mirar el móvil. Bueno, al que se le pare que lo diga. Porque luego cuando se va trabajando empiezan, ay, ¿sabes que a mí se me ha parado? Y digo, vale, ahora. Bueno, nosotros hacemos visitas nocturnas, las visitas nocturnas son viernes y sábados durante todo el año, así que ahora con el cambio de hora, por favor no entramos en las capillas. Ah, vale, yo digo, ya déjeme que no sé, que ha salido pues va a caer un ladrillo y tenemos que correr. Con el cambio de horario, estas visitas se ha adelantado un poquito la hora. Antes, cuando se cambia la hora, son a las 10 de la noche, pero ahora, en este tiempo, son a las 8 de la tarde. Son diferentes, en ellas contamos leyendas ocurridas en Belchite en el siglo XVI y XVII y también lugares donde se han grabado psicofonías y qué psicofonías se han grabado. El ambiente cambia mucho, venimos de noche, con linternas. Bueno, también se hacen visitas especiales, sobre todo, ayer hubo una, por Todos Santos, y, bueno, felicidades a todos, que no solo son los que han fallecido, ¿no? Santos para todos. Y bueno, también hacemos, pues, seguramente, pues, el Puente de la Constitución, esas normalmente son teatralizadas, como la de anoche. Y bueno, en verano son durante todo el verano, todos los días, Adiós, en dolor mayor canción, en dolor mayor adiós, en dolor mayor canción, en dolor mayor.
en que traste se perdió la canción y la sonrisa. Cuando la noche quebró. Si fuéramos a la derecha, a un kilómetro está el río Aguas Vivas, justo al lado del seminario viejo. Encima del seminario está el cementerio de Belchite, que sigue siendo el mismo, hoy en día más grande. Al otro lado de la carretera del seminario hay un pequeño poblado que se llama Rusia. Este pequeño poblado se lo hacen construir a los presos republicanos y allí cuentan que se va a vivir la gente que tenía totalmente destruida la vivienda después de la guerra civil. Bueno, hay gente que dice que le colocan ese nombre de Rusia porque había más gente de izquierdas que de derechas. Bueno, no se sabe. Sí que hoy en día, cuando alguien de Belchite dice me voy a Rusia, ahora vuelvo, cuando lo oye alguien de fuera dice ¿cómo? O bueno, de Belchite a Rusia se va y se vuelve enseguida, está justo ahí. Si queréis ir a una Rusia, ahí lo tenéis. Ese recinto lo siguen utilizando hoy en día los apóstoles. El día 4 de septiembre tienen que abandonar toda esta zona y se van todos a recluir a la Plaza Nueva, que es el último lugar que mantuvieron en la población. Es hacia donde nos vamos a volver nosotros. Bueno, sí que antes, si os fijáis en esta zona, aquí que a veces os he comentado antes, pasa por debajo de la iglesia de San Agustín, que es aquí está al fondo, va por aquellos chopos que están más altos, gira a la derecha y había un espigón de viviendas que iban hacia el arco de San Roque, así que va bordeando, bordea este campo de olivos y pasa por detrás de este convento. Durante los días de la batalla, al no tener agua, se utilizó de trinchera y cuentan que cuando termina la batalla había gente civil dentro. El ejército republicano decide incendiarla para conseguir que las ametralladoras que había en la parte superior dejaran de disparar. Consiguen sacar a la gente que había en la parte inferior de la torre, pero la gente que había en la parte superior no sale y muere mucha gente en ese incendio. Y bueno, como veis, gracias a que los muros son bastante gruesos, tenía todo tipo de servicios, tenía muchísimo comercio. Los pueblos de alrededor pues venían a Belchite a comprar cualquier cosa que necesitaran. Hoy en día seguimos teniendo todos los servicios, pero el comercio, como la mayoría de los pueblos, pues no desaparece. Sus brazos sobre la vida, si no sirve mi canción a que se encienda tu alma, queme entonces mi guitarra, pero que crezca ya, queme entonces mi guitarra, pero que crezca ya. El día 6 de septiembre de 1937, Belchite es totalmente tomado por el ejército republicano. El panorama de Belchite era horrible. Había miles de cadáveres repartidos por toda la población, muchos incluso en avanzado estado de descomposición. Aquel verano hizo muchísima calor. Algunos de ellos llevaban desde el primer día de la batalla. Como enterrarlos cuentan que era bastante complicado, al final el ejército republicano decide recoger todos estos cadáveres, llevarlos a la Plaza Vieja donde está la cruz. Ahí los amontonan y ahí los incineran. Así que la gente que lo vivió dice que es uno de los peores recuerdos el ver cómo todos esos cadáveres ardían e incluso el olor que desprendían. Aunque ya cuentan que durante los días de la batalla el ambiente de Belchite era insoportable. Una vez que han recogido todos los cadáveres, el ejército republicano decide evacuar a la gente civil de la población, las manda sobre todo por los pueblos del Bajo Aragón, incluso hacia Cataluña, porque ellos decían que estaban totalmente seguros que el ejército nacional no se iba a quedar tan tranquilo y iban a volver. A partir de entonces aquí solo se van a quedar soldados republicanos, se van a quedar a pasar todo el invierno del 37. Aquel invierno del 37 cuentan que es uno de los inviernos más fríos de Aragón y en Belchite hubo 17 grados bajo cero. Cuentan que incluso se quedaban congelados, incluso hubo amputaciones por congelación. Se van a quedar aquí hasta marzo de 1938, solo militares. Lo que pasa a partir del 38 lo cuento en la iglesia de San Agustín. Vamos para allá. En dolor mayor canción, en dolor mayor adiós, en dolor mayor canción. Bueno, algunos de vosotros no veis el arco, pero a lo mismo.
A la derecha del arco está el cañón. Justo encima del cañón hay una ventanita cuadrada que se ve verde porque se ven los árboles del fondo. Cuando entró el ejército republicano y abre las puertas, toma todas las viviendas de alrededor. Ahí en esa ventanita colocan a un francotirador. Desde esa ventana se divisa toda la calle Mayor hasta la casa Domi. Y que a lo largo de la calle se quedaba alguno muerto, pero a todo el que cruzaban se lo pagaban. Cuando los soldados nacionales se dieron cuenta de que todo lo que salía a la calle a todos los mataban, decidieron agujereando los califes de las viviendas para llegar a la plaza. Eso que os he comentado antes, pues el culpable, el francotirador. Y bueno, se cargaban a todos los soldados y a todo lo que se movía. También incluso a gente civil. La gente civil, pues lo que hacía era protegerse. Nos vamos a ir hacia la iglesia. Solo una de las cosas, semillas sin tierra, no te darán rosas, faltan los amigos. El nombre de la iglesia, esta iglesia perteneció al convento de los monjes agustinos. El convento lo tenían justo en el lado izquierdo. Este convento fue incendiado ya en un proceso revolucionario que hubo en 1868 y la mayoría de esos monjes mueren en ese incendio. A partir de entonces, esta iglesia pasó a ser otra iglesia más de la localidad. Después de la Guerra Civil pasó a ser la iglesia principal de Belchite y estuvo en uso hasta 1958, que es hasta que se construye la iglesia del Pueblo Nuevo. Engaña mucho porque la portada está muy bien, pero la iglesia está bastante dañada. De hecho, a esta iglesia no vamos a entrar, la veremos desde la puerta. Bueno, antes de eso os voy a contar lo que pasa a partir del invierno del 37. Os he dicho que aquí solo quedaron soldados republicanos. Ellos tenían la orden de mantener Belchite a toda costa porque era lo único que habían conseguido, aunque por aquellos días de marzo del 38 aquí había menos soldados, algunos de ellos habían estado en la batalla de Teruel, los pillaron desprevenidos y de descanso. El día 8 de marzo del 38 vuelve a venir otra vez el Ejército Nacional, viene de la parte de Fuendetodos, a la altura del Santuario del Puello, a 4 kilómetros de aquí. Abren una brecha en las líneas republicanas. Ellos vienen al mando del general Yagüe, con ellos viene la Legión Cóndor. Se sabe que tiran 4 bombas de 500 kilos en la localidad. En 2 días el Ejército Nacional vuelve a tomar Belchite. Sí que parte del batallón Lincoln, que es el que entra por esta iglesia, consigue huir hacia Teruel, pero el resto de los republicanos son apresados. Son llevados a la zona alta, donde hoy en día está Belchite Nuevo, y allí a ellos mismos le van a hacer construir unos pabellones donde van a estar durante muchos años. A ellos son los que les hacen construir las cruces de hierro, esta y la de Jaén, el pequeño poblado de Rusia, y también serán la mano de obra barata posteriormente para construir el Pueblo Nuevo. A partir de entonces se acabaron las batallas, el pueblo se queda abandonado. Sí que ese mismo año la gente ya se va enterando que en Belchite ya no hay batallas, hay gente que va regresando a sus viviendas, aunque la mayoría de ellos regresan cuando termina la Guerra Civil en 1939. Cuando vienen no se encuentran en el pueblo como lo vemos hoy en día. Hoy en día no se podría vivir, estaba mucho más levantado, bastante más levantado. De hecho hay fotografías donde se ve. Sí que había agujeros por todos lados, casas hundidas, zonas muy castigadas, como la zona de la iglesia de San Martín. Pero la gente se mete como puede, a que le falta la vivienda, entra a vivir con familiares, amigos, vecinos. Al poco tiempo Franco viene a Belchite, desde el balcón del ayuntamiento promete que sobre esta villa de Belchite va a volver a ser la ciudad hermosa que había sido, se va a restaurar. También promete que los campos de Belchite, que son de secano, nunca más van a pasar sed. El Ebro lo tenemos a 30 kilómetros de Belchite y los campos de Belchite siguen siendo de secano y como veis pues el pueblo tampoco se restaura. Buen día, cambian de idea, dicen que no, que Belchite no se va a restaurar, que se va a quedar como monumento histórico. Ellos dicen que todos los profesores tendrán que estudiar la historia de Belchite y que todos los niños mayorcitos tendrán que hacer una visita obligada para que vean lo que ha hecho la barbarie romana. Y deciden hacer un pueblo justo al lado. El pueblo nuevo de Belchite se empieza a construir en 1940 a la orden de regiones devastadas con la mano de obra de los presos.
Se inaugura en 1954, vuelve a venir otra vez Franco a la inauguración y entrega de llaves. No había viviendas para toda la gente de Belchite. A vivir a la calle Mayor porque las viviendas eran mejores. Bueno, mejores en aquel tiempo, no les habían dejado restaurar. La gente había tapado los agujeros como podía, con maderas, cañizos, incluso con fajos de paja. Así que las condiciones de las viviendas, conforme fueron pasando los años, de cada vez fueron a peor. En aquel entonces ya eran bastante malas. Están viviendo aquí hasta 1964, que es cuando les construyen viviendas para ellos en el pueblo nuevo. Bueno, incluso hay gente que tiene que ser sacada por la Guardia Civil, porque no quería abandonar su casa. Aquí la gente tenía sus propiedades, les construyen un pueblo nuevo, entran a vivir de alquiler, pero un buen día tienen que pagar las viviendas. La posguerra fue dura en Belchite y en todos lados, no había dinero. Hay gente que consigue pagar la casa nueva, otros no, y se quedan sin su casa de toda la vida porque no les dejan vivir. Sin poder comprar la casa nueva, la compraba gente con más dinero y ellos tuvieron que seguir viviendo de alquiler. La posguerra en Belchite fue muy dura, la gente se tenía que cruzar por la calle un día sí, otro también, pues con gente que sabía que habían matado o habían mandado matar a algún miembro de su familia. La gente que le tocó vivir la batalla nunca querían hablar de lo que aquí sucedió, siempre ha sido un tema tabú. No se mataba tampoco solo porque fueran de partido diferente, sino que hubo muchos ajustes de cuentas, gente que debía dinero a otro, gente que tenía manía, se aprovechó mucho la ocasión. Bueno, los asesinatos al final fueron indiscriminadamente tanto de un bando como de otro, cada uno cuando entraba hacía de las de ellos. Bueno, sí que hoy en día, pues los niños, hace unos años ya, los niños de aquella época pues han venido contando más lo que sucedió en Belchite. Bueno, el ejército republicano, ellos dicen que de su ejército, durante esos 13 días de la batalla del 37, de su bando mueren alrededor de unos 3.000 soldados. En esos 2 años que dura la entrada de uno y la entrada de otro, gente civil mueren alrededor de 600 personas, aunque posiblemente sean más porque en el 37 se pierden muchos datos, y entre todos en esos 2 años mueren alrededor de 6.000. La mayoría de ellos, soldados venidos de otros lugares, aunque muchos de ellos, incluso gente común y corriente que les habían dicho tú ahí, tú ahí. Aquí a Belchite siempre hay gente que viene a visitarlo, ahora y antes que estaba abierto. Hay gente que sus familiares estuvieron durante la batalla. A mí me tocó una vez una señora que dice, mis 2 hermanos estuvieron en la guerra civil, los 2 consiguen salvar la vida, regresan a casa, se ponen a hablar, y el uno le pregunta al otro, dice, bueno, ¿tú dónde has estado? Dice, yo en Belchite. Pero ¿cómo vas a estar en Belchite si en Belchite he estado yo? ¿Tú dónde te has metido? Dice, yo con los nacionales. Y si tú, dice, yo con los republicanos. Bueno, ellos nos encontraron, pero se podían haber matado incluso sin saber que era su propio hermano. En este caso, tienen suerte, consiguen salvar la vida, no como otros que las dejan en estas tierras o en cualquier otro punto de España. Las guerras, nada bueno, y la pena es que sigan existiendo. Nos vamos a acercar a ver la iglesia. Bueno, esta iglesia es del siglo XVII, barroco mudéjar. La torre es muy parecida a la torre del Aseo, que está al lado de la Basílica del Pilar. Bueno, esta iglesia, aquí encima de la portada, como veis, está el escudo de los agustinos. Como veis, es más pequeñita que la anterior, pero también era muy bonita. Tiene estucos en forma de vegetales en las capillas. Estas capillas están unidas a través de arcitos. Ese mismo decorado también estaba en el techo, era impresionante. La iglesia tenía montones de angelotes por todos lados, el altar mayor con los 4 obispos. Los monjes agustinos cantaban las misas desde esas ventanas que hay en los laterales. Por aquí, por esta iglesia, es por donde consigue entrar el ejército republicano. La Ciudad pasa justo por debajo del altar mayor. Si os fijáis en la iglesia, sobre todo en la parte superior, aunque hay por todos lados, hay montones de impactos de la batalla que aquí hubo. Bueno, cuentan que en la iglesia de San Martín cae la bomba y muere mucha gente. Este es el edificio donde más gente muere. La mayoría, bueno, cuando termina la batalla, había montones de cadáveres, la mayoría de ellos eran soldados republicanos. Pero como iban muchos, consiguieron acceder. La gente que hoy en día vive en Belchite ha vivido en este pueblo, a esta iglesia, le tienen mucho cariño, porque muchos de ellos han sido bautizados, han comulgado e incluso se han casado en ella. En esta iglesia se grabó parte del laberinto del fauno, también se han hecho muchos videoclips, entre algunos de ellos uno de Mónica Naranjo, bueno, también incluso una de Nacho Vidal. Un escenario un poco raro. Bueno, no pidió permiso a nadie, no se sabe si le hubiera pedido, si hubiera pedido permiso y se lo hubieran dado. Es una de las cosas que han sucedido en Belchite durante todos estos años que el pueblo ha estado abandonado, como incluso muchas cosas peores que se han hecho en este pueblo. Este ha sido el escenario de cualquier cosa. Bueno, esta torre también fue incendiada por el ejército republicano en esta ocasión, también para lo mismo, para que la ametralladora dejara de disparar, porque esta ametralladora barría toda la zona norte.
En esta ocasión, en esta torre, no había gente civil. Nos vamos a ir al lateral de la torre, vamos a ver un proyectil que hay clavado y no explotó y sigue estando ahí. Está el proyectil en la parte inferior de la torre, en el lado derecho, en la parte superior de esta, debajo de la cornisa. Los campos de Belchite, después de la batalla había montones de ellos, de hecho hubo gente que murió, también hubo amputaciones. Hoy en día todavía siguen apareciendo, de vez en cuando algún agricultor se pega algún susto que otro cuando dice una piedra, jolín, es una piedra que lleva aquí. Bueno, bajan, la apartan, el susto del agricultor, gracias a Dios no ha habido que lamentar ninguna víctima. Llaman a la Guardia Civil y la Guardia Civil se los lleva. Una vez la Guardia Civil dice, no, esto está muy mal, que vengan los geos y los desactiven. También ha tocado venir ellos. Hay gente que los recoge y los tiene en su casa, aunque es bastante peligroso. No solo gente de Belchite, a Belchite ha venido mucha gente que se ha ido llevando todo este material. Había por todos lados, pero poco a poco se la han ido llevando. Bueno, justo detrás de vosotros está la acequia Becu, que es por donde consiguió entrar el ejército republicano. La podemos ver, el arquito que normalmente se ve, como se mete por debajo de la iglesia. Os he dicho antes que durante los días de la batalla se utilizó de trinchera. Cuentan que cuando tiran todos estos cadáveres para llevarlos a la Plaza Vieja, ¿no? Y bueno, al fondo, justo encima de esta puerta, se ve al fondo el arco de San Roque, que es la otra puerta que tiene Belchite al norte. Ese arco también está restaurado. Y bueno, yo me acuerdo que cuando yo era cría y mis primos, a mi abuelo le preguntábamos que nos contara batallitas de la guerra, como suelen decir los chicos. Bueno, mi abuelo, que nunca se enfadaba, era una persona que no se enfadaba por nada, sí que era preguntarle algo de la guerra y enseguida decía, no te contaba absolutamente nada y al final te decía, mira, dejadme en paz. Marcharos al modo viejo, mirad las ruinas, sabéis lo mejor de una guerra y una guerra civil de hermanos contra hermanos. Lo mejor es que nunca tengáis que vivir lo que nosotros hemos vivido. Y bueno, como decía él, que veamos esto, y no nos toque pasarlo, esperemos que no sea así. Y bueno, pues encantada de conoceros a todos, ya sabéis dónde estamos. O sea, pues, si necesitáis alguna nocturna, para ver lo que se siente de noche. Bueno, pues encantada de conoceros. Gracias a vosotros por venir. También el valor de Pi y el recuerdo final por los muertos de la última guerra civil. Así crecí. Dulcemente educado en tardes de pavor, conteniendo la risa, el grito y el amor, sin comprender la fuerza de un viento abrasador. Fuimos creciendo en filas de dos en dos, cruzando las ciudades, los barrios, la ilusión, dejando todo atrás, sin comprensión. Rosa, Rosé, vi también el valor de Pi y el recuerdo final por los muertos de la última guerra civil. Así crecí. Tristemente avanzando bajo la lluvia al sol o el aire pavoroso de un padre sin valor, después de amargas horas de fuego y de terror, y la
posé sobre un barrio vacío como juez escrutador, testigo de la vida, la muerte y el dolor. Rosa, Rosé, y también el valor de Pi y el recuerdo final por los muertos de la última guerra civil. Así, así, así crecí. Salimos adelante, nunca sé la razón, quizás como testigos o náufragos o heridos para plasmar la voz del que nunca la alzó sobre el viejo mercado turbio y atroz de gritos y verduras al frío o al calor de los eternos días, creciendo alrededor. Rosa, Rosé, y también el valor de Pi y el recuerdo final por los muertos de la última guerra civil. Así, así, así crecí, Rosa.